Bueno, lo estábamos viendo al inicio de este bloque. China paralizó su capital este miércoles para así mostrar poderío armamentístico en un desfile militar en el que el presidente chino Xi Jinping, flanqueado por sus homólogos rusos y también norcoreanos, Vladimir Putin y Kim Jong-un, sentenció que el gran rejuvenecimiento de la nación china es imparable. Bueno, todo esto en el marco de tensiones con Estados Unidos. Queremos profundizar sobre esta situación con Eduardo Hodge, académico de la Universidad Gabriela Mistral. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Qué bueno, bien también. Bueno, en primera instancia, ¿cuál fue su primera impresión al ver este desfile militar chino, donde también estaba Vladimir Putin y Kim Jong-un? Bueno, la primera impresión que tuve fue de un asombro realmente extraordinario. Ahora, si uno mira la historia al medio del siglo XX, este tema de las paradas militares, sobre todo en los tiempos de la Guerra Fría, tenían básicamente la misma dimensión. Pero verla hoy día con este nivel de tecnologización, con este nivel de poderío, con este nivel de envergadura y también con el nivel de marcialidad de las fuerzas chinas, no dejó de sorprenderme. Pensando sobre todo que estamos viviendo un contexto histórico, un contexto actual, en donde efectivamente las tensiones entre el mundo oriental y el mundo occidental son cada vez más importantes, por decirlo así. Entonces, no dejó de sorprenderme respondiendo a su pregunta. Sí, ¿no? Y un avance tecnológico realmente impresionante, ¿no? Ahora también, no sé si lo viste también como una instancia que trataron de cierta forma presentar como un frente unido ante Estados Unidos, hablando de la presencia de Vladimir Putin, Kim Jong-un y también Xi Jinping. Sí, efectivamente. Ahora, hay que entender también que, a mi juicio, y me hago cargo de lo que digo, por cierto, que acá estamos frente a tres contrincantes muy distintos. El nivel de relación que tiene Rusia con Estados Unidos es muy distinto al que tiene China con Estados Unidos y muy diferente al que Norcorea tiene con Estados Unidos. Y eso se puede, o se ha podido ver durante las últimas semanas, por ejemplo, como el encuentro en Alaska, donde se mostró cierto grado, no de fraternidad, pero sí de cercanía, sí de una buena relación entre dos grandes potencias. Pero acá el punto de inflexión, por decirlo así, yo me atrevería a decir que es China. Es China el protagonista de este día, el que está celebrando este nuevo aniversario de la derrota a Japón de la Segunda Guerra Mundial. Y son ellos los que de alguna forma intentan mostrar su poderío con sus principales aliados. Ahora, aliados entre comillas, porque bien sabemos que su principal aliado en el mundo asiático, o tal vez el más cercano, es Kim, Norcorea. Por tanto, invitar a Rusia es también dar una señal. Usted lo dijo muy bien en la presentación. La relación internacional, la política internacional se basa en señales, en acciones, señales que están enviando permanentemente de distintos planos, el diplomático, el militar, el económico, y acá la tensión entre el mundo oriental y el mundo occidental, protagonizado o liderado por China y por Estados Unidos respectivamente, lo que efectivamente está haciendo es dar señales. Y yo, refiriéndome un poco al tuit del presidente Trump, yo creo, yo lo analicé varias veces, lo leí prensa, y me llamó la atención porque yo creo, o más bien comulgo con la idea de varios escritores, periodistas, etcétera, etcétera, que lo asocian más bien a una ironía. Él sabe que hay una tensión con China, Ya, pero él sabe que las relaciones con... Perdón, dígame. Perdón, pero para poner en contexto a las personas que nos están viendo, Donald Trump hizo una publicación en redes sociales señalando que estos tres países, ¿no?, estaban conspirando en contra de Estados Unidos. Y ahí usted está, de cierta forma, tomando el mismo análisis que mismo Vladimir Putin dijo. Es parte de un sentido del humor, dijo. Ahora, no sé si tan sentido el humor. Yo la veo como una ironía. Como ironía, porque todos sabemos que el presidente Trump tiene un estilo bastante particular, claro, que muchos de los elementos de las relaciones internacionales tienen que ver con esto, ¿no? De pronto, no sé, ironizar por vía Twitter, o incluso a veces cuando da la mano la aprieta y la jala, ¿no es cierto? Ahí uno se da cuenta que él está dando señales muy fuertes. Yo creo que está jugando también al ritmo de lo que hace Putin, o que lo ha venido, o más bien lo que ha venido haciendo Putin durante los últimos 20 años y lo que ha hecho Xi Jinping durante su mandato. Yo creo que estas son señales, pero también son señales de una realidad internacional donde efectivamente las tensiones son pan de cada día. El no reconocer que estamos frente a un contexto de fricciones es simplemente no entender que aquí lo que está en disputa, diría yo, y me hago cargo de lo que voy a decir, es la primacía o la hegemonía de un mundo occidental frente a un mundo oriental que está galopante,
hacia este liderato encabezado por China, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí esas señales van fuertemente acompañadas, diría yo, por estos comentarios Claro. o estos mensajes que se mandan a través de redes sociales, ¿no? Claro, bueno, estamos viendo ahí imágenes también del nivel armamentístico que se estaba viendo en este desfile militar de China. Y en eso mismo te quería preguntar, ¿cómo está la comparación también con Estados Unidos? Porque también hay distintas formas que hay que comparar, ¿no? El nivel de operatividad, el nivel armamentístico. También estamos hablando de esta guerra cibernética también que hay en torno también a la inteligencia artificial. Y claro, también China puede tener muchos armamentos, pero tienen que contar también con los recursos para las personas que puedan utilizar esos distintos armamentos. ¿Cómo ves tú el escenario de China con Estados Unidos? Si bien Estados Unidos tiene el liderato mundial en sus manos, la verdad es que uno podría entender o suponer que China va muy, muy pegadito detrás. Es decir, si esto Ya. fuera una carrera, van casi llegando al mismo nivel. Tienen, diría yo, el mismo nivel armamentístico, el mismo nivel logístico, los niveles de recursos están más o menos similares. ¿Dónde se forma la simetría que muchas veces uno no ve en los análisis? Tiene que ver, por ejemplo, en el tamaño tanto territorial como en el tamaño demográfico. No nos olvidemos que China tiene alrededor de 1.400, 1.500 millones de habitantes y eso efectivamente forma un desequilibrio importante. La cantidad de reserva militar que tiene China le permitiría eventualmente una invasión masiva y generar un agotamiento inmediato por parte de sus enemigos o sus contrincantes. Entonces, esos son variables, son factores que yo no desestimaría. Pero yo diría que en términos del nivel bélico, armamentístico, estratégico, no están tan disímiles entre sí. Ahora, los chinos tienen una particularidad que en el mundo occidental se ha ido perdiendo y Mm. tiene que ver fundamentalmente con el lado axiológico, con el lado moral, con el lado valórico. Los chinos están completamente convencidos de su proyecto. En ese sentido, el comunismo es una ideología muy fuerte que ha logrado permear todas las estructuras de la sociedad y por tanto de la Fuerza Armada. Y aquí no se está combatiendo o no se está friccionando con un enemigo simplemente por querer dar señales, es porque efectivamente hay un convencimiento cultural por parte de China de querer dominar el mundo. Y probablemente desde el presidente Xi Jinping hasta el último soldado tienen ese anhelo y por tanto uno podría entender que tienen unas leves ventajas respecto a lo que podría pasar en Estados Unidos. ¿Mm? Mm. Esa es al menos una interpretación que uno podría hacer en este momento, ¿no? Claro. Bueno, he visto algunos análisis que apuntan que debido a las decisiones que ha tomado Donald Trump en estos cerca de 8 meses que lleva en este segundo mandato, han hecho que de cierta forma se ha desplazado de cierta forma el poder global hacia el oriente. No sé si tú coincides con ese análisis. Absolutamente, No. siendo un fiel defensor de los valores occidentales, tiendo a pensar que nuestro lado del mundo, por así decirlo, está perdiendo fuerza no solo en lo político, no solo en lo económico, sino también en lo cultural, también en lo valórico, también en lo institucional. China es un gigante de una envergadura que a veces no somos capaces de mencionar y en esto se han preparado probablemente durante siglos. ¿Ah? No lo miremos como algo corto plazo, ¿no? Uno se va a los mapas de la China del siglo sexto, siglo quinto después de Cristo, y ellos sitúan a China en medio del mundo. O sea, el interés de querer ser el centro de toda realidad, efectivamente es algo que los chinos han venido trabajando hace mucho tiempo y solo ahora, dadas las condiciones materiales, políticas, institucionales que tienen, están en condiciones de hacerlo. Yo creo que hoy día el nivel económico, militar, político de China, la presencia de China en todas partes, nos hace pensar de que efectivamente la balanza se está desequilibrando hacia el mundo oriental. Mm. Ahora, también te quiero tocar abordar otro punto por lo que estábamos viendo hoy en este desfile militar. Y las distintas alocuciones que existieron, ninguno, o sea, uno imaginaba que eventualmente se podrían referir, por ejemplo, a Venezuela, por ejemplo, China. No ha existido muchas declaraciones en torno a lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo se puede analizar también esa situación? Es muy difícil hacer un análisis riguroso porque bien sabemos que las relaciones internacionales tienen esta suerte como de clausura, por decirlo así, ¿no? Es Mm. decir, lo que pasa en las negociaciones, dentro de las salas donde se negocia o en los llamados telefónicos, el mundo, bueno, no está en condiciones de saber, ¿no? Esto se trabaja bajo un secreto Claro. sigiloso, por decirlo así. Sin embargo, yo desde el día que se juntaron en Alaska he tendido a pensar de que China no está muy de acuerdo en lo que está haciendo Estados Unidos en el mar del Caribe. ¿Ah?
Yo tiendo a pensar que China, a diferencia de Rusia, no está en condiciones o simplemente no quiere ceder ante ninguna negociación propuesta por Estados Unidos. En el caso de Rusia, bien sabemos que el punto de negociación tiene que ver con Ucrania. Lo que hace el presidente Putin es negociar con Estados Unidos porque tiene intereses en Ucrania y por tanto ahí Claro. podría generar algún tipo de nivelación. Pero en el caso de los chinos, más allá de Taiwán, no tiene ningún otro elemento en el que uno diga aquí hay un punto de negociación. Venezuela, sin embargo, podría ser ese punto de negociación y que en el fondo los chinos no están dispuestos a ceder. Yo tiendo a pensar que el presidente Xi Jinping no está dispuesto a ceder bajo ninguna circunstancia bajo algún punto de negociación de los Estados Unidos. En cambio, Putin, dada la realidad que estamos viendo en el mundo, sí puede o sí quiere o sí necesita porque lo necesita. En cambio, el presidente Xi Jinping prácticamente no necesitaría prácticamente nada de Estados Unidos para poder negarse a la presencia de ellos en el mar del Caribe frente a las costas de Venezuela. Yo Eso sé, es lo que al menos yo tiendo a pensar, digamos. claro, yo sé que has aventurado esto, eso sí, pero estábamos viendo, bueno, el ataque que dice Donald Trump que realizaron a este barco que, según Donald Trump, tendría 11 integrantes del Tren de Aragua que estaban trasladando droga desde Venezuela a Estados Unidos. En el caso de que avanzara Donald Trump en otras estrategias que van en esa misma línea, incluso llegando a Venezuela, ¿tú ves factible el escenario que eventualmente China puede interceder también? Es muy difícil responder Ya. esa pregunta, Sí. sobre todo cuando si nos apegamos a la realidad, pero uno podría hacer un análisis un poquito más hipotético, si uno quiere, o quizás más especulativo. Yo tento a pensar que el presidente Donald Trump no desplegó las fuerzas navales en las costas del Caribe de forma ni gratuita, ni mucho menos para impresionar. Acá, si él lo hizo, si está desplegando esta cantidad de barcos, esta cantidad de hombres, si está gastando esta cantidad de dinero que está gastando, es porque efectivamente tiene el interés de que el presidente Maduro salga de Miraflores. Y eso por las buenas, por las malas, por decirlo así, ¿no? Pero también tiendo a pensar de que efectivamente lo que está haciendo China al demostrar este poderío militar en la plaza de Tiananmen es decirle a Estados Unidos, mira, entendemos tu avance, entendemos tus intereses que tienes en Venezuela, pero no te olvides también que nosotros probablemente no estemos dispuestos a que tú sigas avanzando en tus intereses en el Cono Sur. Y uno también lo podría hipotetizar o teorizar de que China está mandando una señal muy fuerte con esta parada militar, con estos comentarios, con esta reunión con Putin y Kim, y por tanto uno podría perfectamente asumir de que hay una señal muy clara de que China, a mi juicio, no está dispuesta a negociar con Estados Unidos por Venezuela, porque no tiene nada que perder ni que ganar. En cambio Rusia, y vuelvo al punto anterior, sí tiene que perder y que ganar, que en el fondo tiene que ver con su presencia o sus intereses en Ucrania. Bien sabemos que Estados Unidos, sobre todo de los tiempos del presidente Biden, ha tenido un protagonismo muy fuerte en Ucrania en términos de Mm. abastecimiento de armas, en términos económicos, etcétera, etcétera. Entonces, sacarlo del tablero es mucho más sencillo que lo que podría hacer China con Estados Unidos. China con Estados Unidos no tiene nada que negociar. Putin, sin embargo, sí lo tiene. Mm. Es que durante esta jornada se abordaron tantos temas porque, claro, salieron muchos también presidentes a hablar y justamente quiero agarrarme de ese último punto que estabas mencionando. Putin dijo durante esta jornada que él estaba dispuesto a juntarse con Volodymyr Zelensky eventualmente, pero que sentía que no tenía mucho sentido reunirse con él, eventualmente porque son muy dispares las cosas que están solicitando y bien difícil que uno ceda a lo que el otro estaba pidiendo, ¿no? ¿Cómo ves tú ese escenario y también el rol que pueda tener Donald Trump, que justamente ayer dijo que en los próximos días deberían haber novedades en torno a esta guerra? Algo básico de la negociación es que las partes estén dispuestas a ceder. Claro. Algo, lo que sea, lo mínimo, lo máximo, lo medio, lo que sea. Y acá, en el caso de la guerra en Ucrania, que la hemos venido viendo ya hace varios años, lo que exige Rusia, Zelensky no está dispuesto a dar. Y lo que exige Zelensky, Rusia tampoco está dispuesto a dar. Entonces, yo me atrevería a decir que esto se va a mantener como el tipo de guerra que estamos viendo, al menos en el mediano plazo, una guerra con una intensidad un tanto extraña, como que en verdad hay una invasión de un país grande, un país relativamente pequeño, casi en el corazón de Europa o en el corazón del mundo, y sin embargo da la impresión de que no está pasando nada. Entonces, Mm. yo tiendo a pensar de que esto se va a mantener en el mediano plazo,
porque de alguna forma Putin no puede dar vuelta atrás, es decir, llegó a un punto de no retorno. Si Putin invadió Rusia, si ha sido capaz de destruir las ciudades que destruyó, si ha mantenido un conflicto en los últimos 3 años tan fuerte como el que estamos viendo, la verdad es que retirarse le estaría dando una muy mala señal al mundo. Hay algo que a veces nos cuesta entender, pero en las relaciones ¿Ya? internacionales las señales de poder tienen que Claro. materializarse. No es simplemente mostrar los dientes, no, es mostrar los dientes, ladrar un poquito, rasguñar un poquito y bueno, si es necesario morder, se muerde. Porque en caso de que algún país, perdón la analogía, pero para que más o menos se entienda, ¿no? Claro. Tiene que ver con que esta idea de que, bueno, si Estados Unidos despliega las fuerzas militares que despliega, si Rusia o si China hacen lo mismo, es porque no simplemente está moviendo el tablero, lo que está haciendo es dando una señal y mostrando una disposición, porque el poder no solamente se muestra, también se operativiza y desde ese punto de vista, quien lo despliega efectivamente que demostrarlo, básicamente, ¿no? Claro. Ahora, hablando sobre Donald Trump también, que bueno, lo hemos visto también estaba buscando de cierta forma ser postulado al Premio Nobel de la Paz. Él dice que quiere terminar con las guerras. ¿Cómo ves también el ímpetu quizás que le ponga a este diálogo que le pueda poner en esta guerra, en este conflicto entre Rusia y Ucrania? A ver, el premio de la paz ha sido tan cuestionado durante tantas Sí, décadas que en verdad si el presidente Trump se lo da, bueno, sería muy interesante, como por ejemplo se lo dieron a Kissinger hace ya varias décadas, ¿no? claro. Mira, más allá de eso, yo tiendo a pensar de que a ningún país, y esto hay que entenderlo siempre, a ningún país le conviene la guerra. Hay gente que dice, no, que las guerras son importantes porque de alguna forma se activa la economía, la industria armamentística, bueno, se revitaliza, etcétera, etcétera. Pero las guerras no le convienen a nadie, no solamente porque se pierden vida humana, sino que también porque son sumamente impopulares en el mundo que vivimos. Después, yo siempre he pensado en esto, ¿no? Yo tiendo a pensar que después de la Segunda Guerra Mundial, las guerras se volvieron completamente impopulares. Mm. Y lo pudimos ver, por ejemplo, en Afganistán, lo pudimos ver en Irak, ¿no es cierto? Lo estamos viendo hoy día en Ucrania, lo estamos viendo hoy día en Gaza. Nadie quiere emprender guerras si es que no las va a ganar y ojalá con la menor cantidad posible de bajas y con la menor cantidad de recursos invertidos, cuestión que es paradojal porque las guerras producen muertos, producen gastos, producen destrucción. Exacto. Por tanto, yo entiendo pensar que el discurso de querer acabar con todas las guerras del mundo además de ser muy llamativo, podría responder a los intereses de Estados Unidos, que en el fondo es decir, mira, nosotros somos capaces de negociar con todos, de evitar la guerra a nivel internacional y por tanto quedarnos en el lado de los buenos. Y al quedarnos en el lado de los buenos, nos podrían dar el Premio Nobel de la Paz. Cuestión que podría suceder, dadas las paradojas que te estoy mencionando ahora, Claro. ¿no? Bueno, habrá que ver. Eduardo Hodge, académico de la Universidad Gabriela Mistral, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Quedo a la orden. Que esté muy bien, hasta luego.